voy a presentar a dos profesores universitarios de alto nivel, uno de ciencias y otro de letras, siguiendo el orden del programa. Don Ricardo Bellveser y Cardo es escritor, poeta, novelista, reconocido ensayista y crítico literario valenciano que ejerce el periodismo en diferentes diarios y revistas españolas e hispanoamericanas. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Periodismo por la Escuela Superior de Periodismo de Madrid. Profesor de Literatura Española en la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia. Profesor director del ciclo Una cultura, dos lenguas, impartido en Madrid. Es director gerente de la institución Alfons el Magnànim de la Diputación Provincial de Valencia y director de su aula de literatura. Conseller electo por las Cortes Valencianas en el Consejo Valenciano de Cultura. Ex acadèmic electo de la Academia Valenciana de la Llengua. Académico electo de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Miembro del Consejo Rector del Instituto Valenciano de Arte Moderno. Asesor científico de la Fundación Max Saup de Segorbe. Miembro de los jurados de los Premios Nacionales de la Crítica. Miembro fundador de la Asociación Andaluza de Críticos. Presidente de honor de los Premios de la Crítica Literaria Valenciana. Y fue redactor jefe del diario Las Provincias. Todas estas actividades las ha compaginado con dedicaciones a congresos internacionales en Moscú, Beirut, Estambul, Tel Aviv, Zacatecas, etc. Y dirige un programa semanal cultural titulado Encontres, que emite por Punt 2 de Radio Televisión Valenciana. En poesía tiene publicadas una docena de libros: Cuerpo a cuerpo, La estrategia, Manuales, Cautivo y desarmado, La memoria simétrica, De profundis, Julia en julio, El agua del abedul, Mare in calma, Paradoja del éxito, esta obra traducida a varios idiomas. Y luego tiene dos obras que han sido premiadas con premios importantes, que son Fragilidad de las heridas y Las cenizas del nido. Está incluido en antologías: La poesía valenciana en castellano, Peñíscola y los poetas, Paisajes, antología de otros poetas españoles, El cadáver de Balzac, etc. Es autor de una veintena de ensayos. En narrativa destaca su novela El exilio secreto de Dionisio Llopis. En otras materias es autor del libreto de la ópera contemporánea L'Homme de Coteau-en-Bel, estrenada en el Teatro Principal de Valencia, del poema sinfónico Castell de l'Olla, con música de Adán Ferrero, y del poema Plata, con música de Händel. Premios los siguientes: primer premio de periodismo del Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia, Alicante y Murcia. Segundo premio nacional Eduardo Dato. Premio de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Premio de la Crítica Literaria Valenciana en Poesía. Accesi de la Junta de Castilla y León del Premio Jaime Gil de Viedma. Premio Ciudad de Valencia Vicente Gaos de Poesía. Premio Jaime Gil de Viedma de Poesía. Premio del Fomento de la Lectura, conseguido este mismo año, el año 2011. Su obra ha sido traducida al portugués, al ruso, al turco, al croata, al serbio, al italiano, al inglés y al francés. Ha sido ponente en las segundas, terceras y cuartas jornadas de escritores pro derechos humanos, organizadas por el Ateneo Blasco Ibáñez de Valencia, del que es socio de honor. Su conferencia hoy lleva por título Cultura y Derechos Humanos. Hola, buenos días. Disculpen la extensión de la presentación, pero se debe a la cortesía de Amparo, que es una persona educadísima y ha querido hacerlo así. Solo una levísima corrección, y es que voy a hablar de derechos humanos y derechos culturales. Probablemente di ese título a la organización, pero
de cultura y derechos humanos, no, yo quiero hablar de derechos humanos y derechos culturales. Quiero comenzar dando las gracias al Ateneo Blas Ibáñez por haber contado conmigo, haber tenido la amabilidad de incluirme con la quizá ingenua idea de que tengo algo que decir, de cierto interés. Y voy a intentar no defraudar eso. Bien, derechos humanos y derechos culturales. Derechos humanos es una expresión verdaderamente inabarcable. La prueba está en que su redactor prefirió, cuando hizo esta redacción para la ONU, tituló Derechos Humanos, en vez de haber titulado Derechos de las Personas, que probablemente hubiera sido más acertado. Yo creo que esto se debe a que el anglicismo era más feliz, de Human Rights es más feliz que eso de Rights of People, etcétera, que no, quizá lo encontraron como eslogan más inadecuado. Lo que es una notable ventaja, pues en estas cosas la claridad, la univocidad, la efectividad conforman algunas de las cualidades del eslogan. El eslogan, como sabéis, no debe ser contestado, no debe permitir, no debe dar tiempo para pensar y debe comprenderse inmediatamente, ¿verdad? Pero es que además, y a su vez, esquiva el sentido más importante de todos, que sería derecho de los pueblos. Entre derechos humanos, derechos de las personas, quizá el derecho de los pueblos sería, como derecho subyacente, el más importante. Que en este modo queda amagado, aunque tiene el inconveniente de establecer una limitación innecesaria. Pues, por ejemplo, somos muchos los que creemos que todo derecho humano no afecta únicamente al humano, sino que afecta a las personas, como resulta evidente. Y por lo tanto, afecta también a su entorno. No es solamente una discusión de carácter léxico lo que estoy planteando. Estoy planteando un debate de concepto. Nunca se iba a hacer derecho de los pueblos porque eso, desde una perspectiva política, llevaría a una situación muy complicada a quienes estuvieran exponiendo esta cuestión, si la formulamos con una mirada planetaria, claro. Por poner un caso que puede servir de ejemplo, cuando un edificio, las autoridades pertinentes lo declaran bien de interés cultural, el acrónimo BIC, ¿verdad? Esa declaración no queda limitada al inmueble o a su fábrica, sino que debe hacerse extensiva a otros aspectos que le son solidarios. Imaginemos que se declara BIC una bella iglesia románica de un pueblo, pero se permite que a su alrededor se construyan edificios de metal o de cristal, de varias alturas y elementos vanguardistas. Es claro que eso afearía el BIC, como también lo afearía que esos edificios lo hicieran en sus traseras, es decir, cuando uno está mirando la iglesia, pues que la perspectiva quedará afectada. Sucede en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, si recuerdan ustedes, que detrás hay un edificio blanco altísimo, horroroso. No hay nadie, se han ido con una visita a enseñarles aquello que le diga, ¿esa casa qué? Porque afecta inmediatamente al menos a la perspectiva. Resulta evidente que cuando uno ya hace una declaración de BIC, eso se extiende al llamado entorno de BIC. Por tanto, toda la parte afectada por él. Lo digo porque tiene ese mismo poder envolvente la expresión derechos humanos o derechos de los pueblos. Los derechos humanos no solamente son los derechos de las personas, tiene un vector envolvente. Por analogía, cuando hablamos de derechos humanos, esa declaración comprende también el entorno de esos derechos, que se proyectan sobre las demás ideas, los demás conceptos, las demás cosas. De forma y manera que el término humano las condiciona. Así podemos hablar con toda propiedad de la exigencia de humanizar el trato a los seres vivos inferiores. Inferiores, claro está, en la cadena antrópica, como es el caso de los animales, los árboles y todo aquello que tiene existencia y vida. Derechos humanos que untan lo humano, ya no solo referido a las personas, sino a todo aquello que pueda resultar afectado por la personalidad. Concepto este último que merecería una conversación. Decía que cuando nos planteamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
eso implica la necesidad de humanizar esos derechos. Decía ahora mismo que puede ser afectado por su personalidad. Con frecuencia se suele decir que alguien ha conocido una persona que tiene mucha personalidad, o que dices que esa persona con su personalidad. Yo les digo que con la experiencia mía de la vida no he conocido nunca ninguna persona que no tenga personalidad. Sería como conocer un perro que no tenga perreidad, o un vaso que no tenga vaseidad, o una botella que no tenga botellidad. Es simplemente redundante. Toda persona tiene personalidad, porque va implícito en el hecho de serlo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué decir del derecho que tienen los niños a ser tratados con respeto? A que se les ahorren las invitaciones vanas a la violencia, a la venganza, o a justificar cualquier agresión, como sucede a veces cuando se les quiere enseñar a algunos niños que hay que devolver agresión con agresión, o violencia con violencia, disfrazada esta enseñanza en autodefensa. Es la fórmula habitual: tú no seas tonto, si te pegan, tú les pegas también, si las devuelves, como si eso fuera un acto que escondiera cierta virilidad, cierta masculinidad, porque es más frecuente eso entre chicos que entre chicas, ¿verdad? Es muy infrecuente, al menos hasta donde yo conozco, que los padres le digan a la hija que si le pegan que ella devuelva. A estas cosas es a las que me refiero cuando vinculo hoy y aquí derechos humanos y derechos culturales. En el entendimiento de que una cosa y la otra no son sino aspectos de una misma cuestión. La cuestión única: un niño, un joven, un perro educados en el odio, odiarán, con la sensación de que aquello que están haciendo es algo natural, pues en ellos así es, han sido educados en eso. Esta es una de las razones por las que considero que los recortes presupuestarios en cultura que se anuncian para el próximo año son enormemente peligrosos. El Consejo Valenciano de Cultura, que es un organismo al que yo pertenezco, hizo muy poco un dictamen y en él señaló lo siguiente: es una actitud errònia i de conseqüències imprevisibles plantejar les activitats culturals com a activitats ornamentals en el sentit de prescindibles o innecessàries, oblidant que es tracta d'un dels més importants i productius sectors econòmics, el qual, a més, promou i desenvolupa els tres distintius materials, immaterials, intel·lectuals i afectius que caracteritzen una societat o un grup social i fomenten la seva llibertat. Ante el temor de que en los próximos presupuestos las administraciones y los distintos organismos públicos o privados, por la necesidad de recortar gastos e inversiones, empiecen a recortar por la cultura, como es mucho más que sospechable que suceda. Recortar por cultura tiene consecuencias imprevisibles. En efecto, de eso no les quepa a ustedes ninguna duda. Algo que empezamos a detectar en aquellos países de nuestro entorno donde las opciones populistas, intransigentes con los diferentes, cuando no directamente racistas, crecen y reciben apoyo electoral alarmante. Una sociedad, cuando menos cultura tiene, más vulnerable, más manipulable, más indefensa resulta. Sociedades ágrafas, como buena parte de los países africanos, no darán un Schopenhauer, ni lo han dado en 40 siglos, ni lo darán en los próximos 40 siglos. No lo darán jamás. Son sociedades que viven en la estricta tradición oral, y eso no permite ninguna evolución. La cultura es, pues, uno de los más elocuentes derechos humanos, pues es la que tiene el encargo de desarrollar los hechos distintivos, materiales e inmateriales, intelectuales y afectivos de los pueblos, por lo que ahonda en aquellos aspectos que conjuntamente conforman la libertad de los ciudadanos. Libertad que junto a la vida es el bien más preciado de cualquier sociedad. Vida y libertad son los bienes prioritarios. Pero es que además se atenta contra una industria cultural que de momento está resistiendo los golpetazos de la crisis. Actividades que son importantísimas. Y pone la carne de gallina pensar por un momento que bajo estos mismos pretextos se pueda debilitar, ablandar, flojear, menguar o descender los presupuestos y actividades de, por ejemplo, obras sociales de cajas de ahorros y cosas así, que eso, denlo ustedes por seguro, está perdido en estos momentos. Hay una cosa bastante simpática, y es que
Si ustedes recuerdan, en el año 1909, Filippo Tommaso Marinetti planteó las bases del futurismo. Publicó el manifiesto del futurista en la primera página de Le Figaro. Y ahí siempre se considera, claro, estamos hablando del tránsito del siglo XVIII, del XIX al XX, perdón ustedes. En ese momento Europa se parte por la mitad. ¿Qué es lo moderno? Lo moderno verdaderamente es el fascismo, es decir, el ojo Roma-Berlín. Tanto Alemania como Italia representan algo, y además con esos trajes, esas camisas negras que llevan por las calles, las cinchas. ¿Frente a qué? Frente al otro, el eje contrario, que era el eje del comunismo, ¿verdad? Pues entre los tinos de Marinetti, entre las cosas que plantea en esta cuestión teórica que terminaría en cuestión ideológica, simplemente les dice, dejémonos de ajustarnos al pensamiento correcto, eso que hoy llamamos pensamiento correcto. Disculpe, no es el mío, pero me podría haber sucedido. Marinetti dice, dejémonos de posiciones correctas. En estos momentos están apareciendo los coches de carreras y las motos, sobre todo los coches de carreras. Coches realmente maravillosos. Piensen que estamos hablando de 1907. Unos coches niquelados, bajos, bueno, y los que, por cierto, yo no sé por qué llevaban esos gorros de piel en vez de casco. Claro, el casco no existía, pero eso también me recuerda a otra pregunta que me hacía un amigo. Me decía, ¿tú sabes por qué los kamikazes se ponen el casco? Bueno, pues esto cuando los coches de carreras eran realmente con unos colores y deslumbraban sus tubos. Y Marinetti plantea en el punto 4 una sola cosa. Seamos sinceros. Un coche de carreras nos emociona más que la victoria de Samotracia. ¿Verdad? Sí. Y ciertamente hay esculturas que solamente pueden ser elegidas desde el paladar extremadamente exquisito. El otro, lo obvio, lo evidente está ahí. Con el mismo desparpajo con el que Marinetti decía estas cosas, podemos detectar cómo amplios sectores de la sociedad, en varios sectores de la sociedad, ha calado la idea que suelen reservar, porque les produce un relativo rubor, de que la cultura es algo ornamental, adecuado cuando ahí se tienen todas las demás necesidades cubiertas. Vamos a ver, si pidiéramos un referéndum, ¿por dónde se tienen que recortar los presupuestos? Si en educación, en sanidad, en industria, en cultura o en agricultura, me temo que el resultado sería abrumador en el sentido de recortar por cultura. Error gravísimo. Pero es que eso lo estamos oyendo todos los días. Ahora estamos en esta situación de crisis. Lo primero que se preguntan es por qué se hace ópera en el Palau de Les Arts. Es una pregunta común. Entonces dicen, sí, ¿y cuál es el argumento? No, lo primero que hay que hacer es la educación, luego comer, luego vestir, luego la dieta, luego escolarizar, luego los hospitales. Es decir, la cultura nunca encuentran un lugar donde, ¿qué diablos hacer con ella y ponerla? ¿Dónde? El resultado, decía, sería abrumador a favor de recortar en cultura, en un error gravísimo. Pues los ciudadanos, cuando tienen que ceder una parte de su bienestar y sus derechos, pueden llegar a pensar confusión por el ambiente, el disparate de que esto es así, y de que el teatro, el cine, la música, las bibliotecas son prescindibles. Los derechos culturales son derechos irrenunciables. Sostén y garantía de la igualdad, de la dignidad humana y no discriminación, aunque a veces se nos presenten como derechos humanos relativizables. De ahí que sean unos de los derechos menos desarrollados. Y sirve para ello la mera lectura de los programas políticos de los partidos en los que la cultura ocupa espacios ínfimos con argumentaciones peregrinas. Tal vez porque se consideran que se tratan de derechos de las personas, que duda cabe, pero con la incomodidad de que están en general muy politizados y muy ideologizados, a veces hasta extremos insoportables, como pasa con los derechos relativos a la lengua, desde Herder, tan unido al espíritu nacional. Los derechos lingüísticos de los pueblos se vienen a desarrollar principalmente con las doctrinas de Herder, que es un alemán, romántico alemán, ¿verdad?, que considera que lengua
es igual a pueblo y es igual a nación. Y eso es inseparable. En el momento que en un territorio hay alguien que tiene una lengua diferente, ahí se acaba de construir una nación. Quizá los que no estén familiarizados con este tipo de humanismo les pueda resultar algo chocante, es muy chocante, pero es que además, encima, esto que hoy podría estar representado por posiciones muy progresistas es el llamado pensamiento reaccionario europeo. Es decir, eso sí, pero vamos, eso nos llevaría a un desarrollo mayor de la idea que si ustedes están interesados no tengo yo ningún inconveniente. La producción artística, plástica, lírica, musical o teatral, de defensa del patrimonio cultural, del derecho de los autores de las minorías y el derecho de los diferentes son derechos irrenunciables de cualquier pueblo desarrollado. Al desarrollar los derechos humanos universales, proyectados sobre la realidad, lo primero en lo que se hizo énfasis es que los derechos humanos universales primero se declararon y luego se fueron desarrollando en procesos diferentes, en fases diferentes. Se fueron desarrollando y en esto que llevan, por cierto, 60 años, aún no ha llegado el turno a desarrollar los derechos culturales, aún están sin desarrollar. Al proyectar los derechos humanos sobre la realidad, lo primero en lo que se hizo énfasis fue en extender los derechos civiles y políticos de los pueblos, tras lo cual se andó en los derechos económicos y sociales de los pueblos. Y únicamente cuando esto se había consolidado en su apreciación, se comenzó a pensar en la conveniencia de generalizar los derechos culturales, tarea compleja que duda cabe en la que se ha avanzado bien poco. Los derechos culturales tienen un inconveniente, se politizan más que la economía. Lo que digo es así, más que la economía. Es muy difícil que se retire un plan económico y es muy fácil que las autoridades vayan y quiten una exposición. En un país del telón de acero o un país occidental, hoy o ayer, es permanentemente sobre la actividad cultural pesa siempre la mirada de la política. Es muy probable que esto se deba a que lo cultural, en contra de la percepción ingenua, no es un lugar en el que todos estén de acuerdo. No hay aceptación general sobre sus contenidos o como espacio de concordia, sino que antes el contrario. Es un lugar cada vez más excluyente, como se puede percibir en los contenidos culturales de ciertos nacionalismos europeos, cada vez más intransigentes, porque consideran que la globalización amenaza sus elementos básicos de cohesión. Habrán visto ustedes en los periódicos permanentemente esta reclamación. Como hay mucho inmigrante africano que sube hacia Europa, principalmente a Italia, el sur de Francia, de Alemania, Turquía, etc., la argumentación para intentar parar eso es siempre que se amenazan los elementos de cohesión internacional, que son, por definición e incluso por necesidad de supervivencia, inmutables, dicen, incuestionables e irrefutables. O de lo contrario sería imposible aspirar a la homogeneidad cultural hacia la que aspiran, posiciones que pueden llevarse hasta el paroxismo de tener la tentación de justificar la violencia, y ya lo he dicho antes, por el falaz argumento de la autodefensa, de la rigidez que choca con los modernos conceptos de multiculturalidad y que enfrenta identidad nacional que como tal tiende a uniformizar con respecto a la diferencia impulsora de la pluralidad, impulsora de otras culturas, con otros valores y de otra forma de entender y de estar en el mundo. El principal problema que presenta la comprensión de los derechos culturales, entendidos como parte fundamental de los derechos humanos, es que hay que definir cuáles son estos derechos y cuáles sus valores, lo que presenta un nuevo problema. ¿Quién va a hacer ese inventario? ¿En manos de quién vamos a dejar un asunto tan vertical en el mundo contemporáneo, en el que lo más lejos está a 10 horas de avión y en el que la diferencia se entiende como agresión? Tampoco hemos de olvidar que la Declaración de los Derechos Humanos está formada por un conjunto de principios resultado de un pacto global. Cuando se hace la Declaración de los Derechos Humanos, no se le da a Heidegger un bolígrafo y un blog, no se le da a Kant, sino que se va a un medio político. Y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre es el resultado de pactos y de acuerdos, de convenios y de transacciones. Al final se llega a un documento final que sea satisfactorio para todos.
Por tanto, está formada por conjunción de principios, resultado de un pacto global y, por tanto, de cesiones e interpretaciones diversas de la realidad, de templanzas y acomodamientos no siempre convenientes, que finalmente condujeron a un documento que cabe variar, modificar, poner al día, interpretar y ajustar, y en el que la cultura salió muy mal parada, precisamente por el miedo que el legislador le cogió al tema. Y acabo. La formularé de una forma muy sencilla. Formularé haciendo una pregunta que creo que tiene una respuesta también muy comprensible. Lo formularé, por tanto, de esta forma simple. Un hombre sin trabajo, en ocasiones sin comida, un hombre sanitariamente vulnerable, ¿es un hombre libre? Hablamos de una sociedad libre, hablamos del desarrollo de las personas. ¿Un hombre sin trabajo es un hombre libre? En consecuencia, los derechos culturales de los que estamos hablando son derechos en el sentido jurídico de la palabra o son derechos emocionales. Los derechos culturales, ¿son derechos jurídicos? Si lo son, ¿dónde están? Los derechos culturales, dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no puede ser entendido como un derecho protector de las minorías o de los diferentes, sino que tiene que ser un derecho general de toda la población, de toda la humanidad, de todas las personas. Y estamos muy, muy lejos de eso. Derechos humanos, había empezado dudando, derechos de las personas, derechos humanos, derechos de las personas, o derechos de los pueblos, pero también derechos culturales que imponen como condición la humanización de su entorno. Si es derecho de las personas, si es derechos humanos, todo lo que afecta al ser humano queda afectado por el derecho, por ese derecho, ¿verdad? En esto, créanme, apenas estamos empezando. Muchas gracias. Si alguien quiere preguntarle algo, el conferenciante. Si alguien quiere preguntar algo o decir algo, tiene por qué ser una pregunta. O comentar algo. Sí. ¿No? Pues pasamos. Les voy a presentar ahora al doctor Baldo Orellana Zambrano. Titulación académica. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Cargo en la universidad, profesor titular en la Facultad de Economía, grado y posgrado. Y profesor en el Máster de Economía Social del Instituto de Economía Social y Cooperativa de la Universidad de Valencia. Profesor invitado en el Máster de Economía Social en la Universidad Politécnica de Cartagena. Profesor invitado en el Máster de Economía Agraria de la Universidad de Alicante. Profesor invitado en la Universidad de Santiago de Chile. Coordinador de ediciones de la Editorial de Valencia ACDE, Asociación para la Cooperación al Desarrollo y al Emprendimiento. Libros publicados. Tiene libros publicados de temática correspondiente al área de dirección de empresas. Es también autor de varios capítulos de libros y artículos. El último artículo publicado trata de diferencias de género y capacidades directivas en las cooperativas de trabajo asociado valencianas, editado en Revesco, Revista de Estudios Cooperativos. Actividades relacionadas con la temática de las jornadas. Ha sido invitado a participar en las jornadas por sus actividades en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Concretamente por la coordinación de 3 proyectos de cooperación al desarrollo
que se implantaron en Chile. Los 3 proyectos consistían en la creación de microempresas para dar solución a colectivos desfavorecidos. Los proyectos fueron realizados con fondos de la Generalitat Valenciana y participaron la Universidad de Valencia a través del Patronato Sud-Nord y la Universidad de Santiago de Chile. El último proyecto, el que considera que es de mayor envergadura, lo realizó en el año 2002. Su intervención en el acto versará sobre las investigaciones y publicaciones en el ámbito de género. Y el título de la conferencia es Capacidades directivas e igualdad de género. Le pasamos la palabra al conferenciante. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, tal como ha comentado... Sí. Tal como la profesora ha comentado, pues lo que he querido yo transmitir es, al hilo de lo que comentaba el profesor Pérez, era que un hombre o una persona sin trabajo no es un hombre libre, ¿no? Entonces, este trabajo precisamente lo que quiere es divulgar, primero, el trabajo autogestionario, ¿no? Lo importante que es que cada uno, en la medida de sus posibilidades, pueda ser dueño de su trayectoria profesional. Y por otro lado, poner el énfasis en la igualdad, ¿no? Entonces esto entronca, tal como lo hemos puesto ahí, en lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, que también está entre los derechos humanos, solo que estos fueron unas resoluciones del año 1966 y que entraron en vigor desde 1976, ¿no? Al conjunto de derechos humanos, a los 30 derechos humanos fundamentales del año 1948, luego se añadieron, ¿no?, lo que se llama la segunda generación de derechos, ¿no? En fin, con cierta cautela porque no es especialidad. Bien, entonces el tema, tal como os comentaba, versa sobre una investigación sobre hasta qué punto existe igualdad de género en las relaciones laborales, en las relaciones empresariales. Todo comenzó con una idea que una compañera, una exalumna de la universidad, que era Amanda Selisextran, que ahora está en Canadá, de trabajar los temas de igualdad de género, ¿no? Entonces empezamos a buscar bibliografía sobre posibles diferencias de género y sus implicaciones para la dirección de la empresa, ¿no? Y ahí pues nos encontramos con que la literatura nos daba un abanico muy amplio de posibilidades y que incluso habían 2 líneas claramente diferenciadas en cuanto a la existencia o no, de algunos aspectos, ¿no?, de género, ¿no? Entonces, las investigaciones, lo que está claro, todas coinciden que en general en la empresa las mujeres están en una situación de desventaja con respecto a los hombres. Eso, todas las investigaciones ya hay unanimidad, ¿no? Por una parte, por las barreras que encuentran para acceder a puestos directivos, estos son los trabajos que hemos destacado, y por la tendencia a promover a las mujeres a puestos directivos precarios, con mayor riesgo de fracaso. Es decir, cuando en una empresa se produce el ascenso a puestos directivos de las mujeres, normalmente son puestos directivos donde el riesgo de fracaso es muy grande. Entonces, eso también es una barrera importante, ¿no? Esto a nivel general, en todas las empresas. Luego, a nivel de empresas autogestionarias como las que he comentado, hay también más investigaciones y aquí hay profesores presentes que han investigado sobre ese tema, ¿no? Entonces, respecto de los estilos de dirección y diferencias de género, pues no hay un consenso, no existe consenso sobre qué liderazgos son más eficientes, ¿no? O sea, en términos generales, le dice ¿qué tipo de liderazgo es mejor para que una empresa consiga el éxito? Pues no hay unanimidad al respecto.
Hay personas que piensan que un liderazgo participativo, de hecho, hay grandes empresas que un liderazgo participativo alcanzan cotas importantes de éxito. Pero también hay otras empresas que, sin que sea participativo un liderazgo, casi como un liderazgo autoritario, también alcanzan cotas de éxito, ¿no? Entonces, en cuanto a las diferencias de liderazgo por género, o sea, por ser hombre o mujer, ocurre más o menos lo mismo, es decir, no hay unanimidad. Entonces, sí que nosotros encontramos dos trabajos muy importantes que creo que marcan un hito en estos temas. Si alguno de vosotros tiene que hacer un trabajo con una asignatura, estos son los trabajos principales. Están los trabajos de Vecchio de 2003 y de Egli y Caldi 2003, entre los más citados, ¿no? Y son representativos de dos líneas divergentes en sus planteamientos, ¿no? Veamos. Vecchio lo que hace es revisar, hace una revisión de las principales investigaciones que publicadas sobre la posible influencia del género en la dirección, ¿no? Y él constata que no existen evidencias, ¿no?, que indiquen diferencias significativas, ¿no? Tampoco se puede constatar una mayor superioridad de uno u otro sexo en cuanto a capacidad directiva. Luego también, tanto en hombres como en mujeres, hay otros autores como este que señalamos aquí, Stewart, nos dicen que también, pues, tanto en hombres como en mujeres hay aspectos que a veces suelen atribuir un solo género. O sea, si tú analizas muchísimas mujeres directivas, puedes encontrar a lo mejor rasgos de liderazgo que tú pensabas que eran propios de los hombres. Y también, si examinas un amplio panel de líderes hombres, verás que algunos de ellos, algunos tipos de liderazgo responden a cánones que nosotros atribuimos a las mujeres, ¿no? Entonces, esta es la línea de Vecchio, es decir, no habría grandes diferencias. Entonces, bien, si no hay grandes diferencias, pues, ¿qué hacemos, no? Empezamos a seguir indagando. Y aquí encontramos los de Egli y Caldi, que también son trabajos de mucho peso, que son referentes para investigaciones, o sea, autores que defienden una u otra postura, se apoyan en las investigaciones de que no existen diferencias, las que citamos antes, y los que apoyan una postura común se apoyan en este, ¿no? Entonces, Egli y Caldi, él sí que apuesta por un estilo de liderazgo que se atribuyen más a un estilo femenino, ¿no? Yo lo he marcado entre comillas, en relación con lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, ese tipo de liderazgo, pues, más fácil de encontrar en las mujeres. Pero curiosamente es que, de ser así, ese tipo de liderazgo que atribuido a las mujeres, de ser así, u hombres que tienen ese tipo de liderazgo, pero que se atribuye a las mujeres, pues resulta que es el liderazgo que se considera más apropiado para tiempos como los actuales, ¿no? Los tiempos como los actuales, ¿cuáles son? Negocios en cualquier sitio, las empresas compiten en cualquier parte del mundo, que son una empresa pequeñita de 30 trabajadores. Las empresas que dominan la Comunidad Valenciana son las que exportan. Las pequeñitas que importan, esas casi todas no tienen problemas. Incluso en los sectores tradicionales, ¿eh? Normalmente la crisis es en los sectores tradicionales del mueble. Pues hay empresas que están muy bien posicionadas y son pequeñitas. Porque, bueno, han encontrado mercado fuera. Es decir, todo ahora se actúa en todo el mundo, en todo el mundo. Como decía el profesor antes, las distancias más largas son 10 o 12 horas de avión. Eso es la distancia más larga que tú puedes hacer en el mundo, para llegar a un sitio. Entonces, pues, claro, lo que sí, si bien presentaría determinada ventaja en el liderazgo, soportaría también desventajas derivadas de los prejuicios existentes a la hora de evaluar su competencia como directiva, especialmente en contextos empresariales masculinos. O sea, cuando hay un contexto empresarial masculino, o sea que hay mayor cantidad de hombres allí, evidentemente la mujer tiene más complicado para ascender a puestos directivos, ¿no? Bien, entonces, claro, esto es a nivel general, tanto en empresas tradicionales, vamos a llamarlas tradicionales, donde hay unos dos señores que son propietarios y otros señores que son los empleados. Ahí cuáles entrarían, pues, las grandes empresas multinacionales, las empresas familiares pequeñas o las microempresas. Una microempresa puede de 5 o 10 trabajadores también estarían ahí, pero en la cual la propiedad está muy claramente separada. Unos trabajan y otros dirigen y controlan, ¿no? Bien. Pero como
como nuestra preocupación son las empresas participativas, sobre todo desde el punto de vista de la gente que trabaja en el grupo al que yo pertenezco, pues nos preocupan las empresas de trabajadores, las empresas de trabajo asociado, o sea, donde los propietarios son los que trabajan, ellos son los dueños de su destino. Entonces, claro, ¿qué pasaba en el mundo de las cooperativas? Pues empezamos a seguir investigando, a leer, y ahí nos encontramos con unas investigaciones, pero para nosotros fundamentales, ¿no? Y que revelan aspectos más claramente decisorios, ¿no? Para tomar una postura respecto de qué capacidades son mejores o peores para el entorno actual, ¿no? O si hay un estilo directivo femenino o masculino. Entonces, pues nos encontramos que ahí están las investigaciones de 2004, de Berenguer y dos autores más, Berenguer, de la Torre, por no dejar a nadie fuera, y Torcal, que es profesor actualmente en mi departamento, Frigedú del 2004, Rivas y la profesora Antonio Sajardo aquí presente. También ellos han trabajado bastante el tema de las paredes de cristal, o sea, para poder cambiar de sitio y los techos de cristal que afrontan las mujeres en las empresas cooperativas, pero también en COCETA. COCETA es la confederación, pertenece al sistema asociativo de las cooperativas de trabajo asociado, y hizo un informe muy interesante que está disponible en la web, donde, claro, la tendencia dentro de las cooperativas es muy parecida a la de las empresas privadas, ¿no? Entonces, hay un predominio del sexo masculino en los puestos directivos de las entidades, pero aparte, predominio del sexo masculino en la composición de los consejos rectores. Los que no sois del área empresarial, el consejo rector y el consejo de administración, y ahí están los propietarios de la empresa. Entonces, en una cooperativa, si hay mujeres, la composición de las cooperativas, el 48% son mujeres y hombres. Pero si esa proporción no se traslada al Consejo de Administración, en el Consejo de Administración, no conozco esto, no manejo este momento el porcentaje, pero en los puestos directivos es menos de un 20%, siendo que son también propietarias, o sea que estamos en un contexto participativo. Entonces, todo esto, pues, en estos trabajos que hay aquí, que no puedo dedicarme ahora por temas de tiempo a explicar más, se ve claramente como en las cooperativas de trabajo asociado, que son democráticas por la propiedad, pues tenemos un dibujo prácticamente, si no exacto, muy parecido a la empresa tradicional. Entonces, bueno, nuestra idea se transformó porque llevábamos una idea con la investigación y luego de ver esto nos hizo cambiar lo que íbamos a hacer. Claro, nosotros no podíamos quedarnos en constatar lo que había. Nosotros teníamos pensado hacer una investigación con unos cuestionarios que ya habíamos dispuestos para una cosa, ¿no? Y ahora queríamos enfocar de nuevo. Entonces, lo que dijimos fue lo siguiente. Dijimos, si las cooperativas están soportando la crisis como todas las empresas, que hay unos datos de que cada vez se crean menos, que pierden empleo, etc., ¿no? Están soportando estos problemas, vamos a ver qué pasa con los estilos de dirección dentro de las cooperativas. Vamos a ver, vamos a entrevistar a directivos hombres y a directivos mujeres, y vamos a investigar de manera indirecta las capacidades directivas de cada uno. Capacidad indirecta son, pues, uno puede preguntar a una persona, ¿usted es participativo? Usted es una persona participativa o autoritaria en una cooperativa. ¿El qué te va a decir? Pues yo soy participativo. Entonces tú, si quieres averiguar si una persona es participativa, no le preguntas, ¿es participativo? Se lo puedes preguntar dando un montón de rodeos, ¿no? Pues entonces, nosotros hicimos un panel de preguntas, de manera indirecta le preguntábamos a la gente a qué dedicaba el tiempo, por ejemplo, de su tiempo, ¿cuánto tiempo le dedica usted a recursos humanos, cuánto a la venta, cuánto a esto, cuánto a lo otro? Pues y así muchísimos más, luego había unos de participación y tal. Bueno, entonces nosotros dijimos, vamos a ver cómo están estos temas. Entonces de ahí empezamos a mirar estilos de dirección y nos planteamos los dos tipos clásicos que hay de dirigir, ¿no? Hay muchos, pero son dos bloques grandes. Lo clásico, de la época de Henry Fayol, ¿no? Donde la función directiva es una función más, ¿no?
y bueno, tiene unas funciones muy claras que hacer, ahí no hay participación ni nada, el recurso humano una función, etc., ¿no? Así han funcionado las empresas y muchas han funcionado muy bien, el capitalismo se ha desarrollado con esos estilos. Pero luego teníamos un tema más moderno, entender el liderazgo, que lo focalizamos en Kotter, porque son trabajos del año 90, ¿no? Siempre hay hitos, ¿no? Siempre hay una cosa nueva, pero eso no lo es. Entonces, para Kotter, pues el liderazgo actual, un liderazgo actual es el que yo he puesto ahí, que es un liderazgo flexible, participativo, ¿no? Donde tú tienes que saber dirigir personas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, se trata de que es un liderazgo que orienta a generar en la empresa condiciones que posibiliten la creatividad y la innovación. Y la negociación debe ser la forma habitual de dirigir. Hay más cosas, pero digamos que este es el liderazgo, un liderazgo participativo, de equipo, ¿no? Contra un liderazgo unipersonal que sería representado por la escuela tradicional que hablaba antes, de Fayol, Taylor, etc., ¿no? Entonces, eso por una parte. Y luego analizamos el contexto cooperativo. ¿Cuál es el contexto empresarial de una cooperativa? A todas luces no puede ser el mismo que una empresa tradicional. Si tú eres propietario de un negocio, las relaciones jerárquicas tienen una naturaleza distinta, ¿no? De hecho, las cooperativas que funcionan bien es porque tienen muy buenos reglamentos internos normalmente. Porque es muy difícil, porque son ellos mismos los que eligen el gerente a través de la elección de sus miembros del consejo rector. Entonces hay una circularidad en las relaciones jerárquicas, pues que los liderazgos autoritarios tienen poco que hacer en las cooperativas, ¿no? Es muy difícil que lo puedan ejercer, ¿no? Entonces, normalmente por propia naturaleza los directivos tienen que tener en cuenta a los demás. Entonces, bueno, pues nos vamos a entrar ahí en la parte teórica del trabajo que hicimos, porque al ser un trabajo académico pues hay que justificarlo todo con las teorías, pero básicamente nosotros se puede resumir todos los hallazgos aquí. Es un comportamiento no socio orientado por valores en un contexto de amplio ejercicio de racionalidad. Amplio ejercicio de racionalidad quiere decir que tienen mucha información, que ellos conocen lo que hacen sus compañeros, ¿no? En una empresa jerárquica es al revés. Normalmente lo que se trata es que la gente conozca solo lo que tiene que hacer él, ¿no? Este al revés. Entonces sería baja racionalidad. En la cooperativa es un entorno caracterizado por un contexto amplio de ejercicio de racionalidad. Luego son relaciones laborales de largo plazo, un trabajo idiosincrásico. La relación laboral de largo plazo, por supuesto, normalmente dura lo que dura la cooperativa. Las personas cuando entran en una cooperativa, pues lo que nace es su medio de vida, entonces están ahí. El problema que tiene es la sucesión, pero las empresas normalmente no despiden, sino que lo que hacen es se bajan el sueldo, y por eso que no cierran nunca, ¿no? Entonces, son de largo plazo, y eso hace que el trabajo que realicen sea un trabajo idiosincrásico, muy a la medida de la empresa, muy a la medida, saben hacer muy bien las cosas. Y luego lo que hablaba antes, ¿no? Unas relaciones pues jerárquicas atípicas, ¿no? Entonces todo ello condiciona la tarea directiva. Entonces nosotros dijimos, a ver, ¿qué perfiles directivos son los que hay en la cooperativa? O sea, dado ese contexto, dado que hay directivos hombres y directivos mujeres, vamos a ver qué perfiles directivos hay ahí y cuál de estos perfiles, digamos, se corresponde en mayor medida al contexto de las cooperativas. Y bueno, lo otro es si existían influencias de género en la configuración de dichos perfiles. Y los hallazgos fueron verdaderamente sorprendentes. Entonces, nosotros como hicimos el trabajo de campo, no vamos a entrar en mucho detalle, como hay menos directivas que directivos, pues evidentemente tuvimos que seleccionar las que pudimos. Aparte costó mucho de hacer porque hay mucha gente que en la empresa desconocían que habíamos entrevistado a los directivos, ¿no? Este es un panel que nosotros tenemos de empresa. Entonces, en total nos respondieron el cuestionario 19 mujeres y 25. Y 25 hombres, de todos los niveles. Uno era gerente, en otro eran directivos de nivel medio, etc., ¿no? Entonces, lo que pasa es que las entrevistas nos dieron información sobre muchas variables, ¿no? Como ahora con la informática se pueden manejar, las clasificamos según lo que nos interesaba, las metimos en un programa estadístico y luego es como, no es que hubiera un grupo así, sino que desmenuzamos las características de cada persona, como que las metimos en una coctelera y luego vimos cuáles de todas esas correspondían a mujer y cuáles a hombre. Resultaba que
Los resultados fueron muy sorprendentes porque, curiosamente, las mujeres tenían un perfil directivo mucho más adecuado para elegir estos tiempos. Y eso es muy importante porque significa que las empresas cooperativas están desaprovechando un activo intangible fundamental, cuáles son las capacidades directivas. Entonces no están optimizando sus activos directivos, ¿no? Entonces no voy a entrar más. Entonces salieron dos perfiles, pero fundamentalmente pues todo el montón de variables pues la agrupamos en esta, o sea que este perfil llama de coordinar actividades, preferentemente gestión de recursos humanos. En cambio los que nos salieron hombres venían de empresas de cooperativas que no habían sido cooperativas en sus inicios, sino que empresas en crisis habían pasado a ser cooperativas. Estos tenían más estudio, este perfil tenía más estudios que este perfil A, y luego eran muy técnicos y tenían pues conocimientos técnicos de gestión. En cambio las mujeres pues tenían mayores conocimientos en recursos humanos, etc., ¿no? Entonces aquí dirigían personas ejerciendo liderazgo y las mujeres pues tenían mayor capacidad de negociación. Entonces el esquema era eso, o sea, partiendo de buscar unas diferencias, de entrada acabamos, la investigación nos llevó a hacer otra cosa, nos llevó a ver que en las cooperativas qué capacidades existían y si había un perfil en esas determinadas características directivas. Y es importante tener en cuenta que con el dato que di antes de COSETA, de la asociación que las agrupa a todas, menos del 20% ocupan puestos directivos. Entonces resulta pues que están desaprovechando esto. Bueno, pues esta era la investigación que yo quería poner en marcha, ¿no? Entonces, por tanto, se confirman las tesis de Egli y Carli en el sentido de que existe un estilo que corresponde al estereotipo de femenino, que favorece un liderazgo contemporáneo, acorde con la situación. Las cooperativas estarían utilizando un recurso importante. Las características del estilo femenino orientado a la coordinación y a la negociación tienen un mejor encaje con la forma institucional cooperativa de trabajo asociado. En esto coincidimos con la primera investigación que se hizo. Bueno, pues eso es lo que quería contaros.